Hola, muy buenos días. Dios le bendiga a todos en este ya jueves 13 de julio de este 2023. Es increíble lo rápido que está pasando el tiempo. Ya casi estamos a mitad de mes, pero muy agradecido con Dios por todas las cosas que están sucediendo, todas las cosas que Él está haciendo y sobre todo muy agradecido con cada uno de ustedes que nos siguen durante estos devocionales, estas reflexiones, como le queramos decir, pero muy agradecido con el Señor y sobre todo viendo lo que Dios está haciendo con cada una de las personas que han decidido amarrar, han decidido identificarse con la visión que Dios tiene para esta familia de la fe. Cada miércoles donde la oración estamos viendo más y más personas desarrollando esos dones y esos talentos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Así que muy agradecido con Dios y a la expectativa de ver las cosas que Él va a estar haciendo. Y para aquellos que ya son de casa, ¿verdad? Aquellos que ya están identificados con esta iglesia, con esta casa del Señor, vamos a tener avisos muy emocionantes pronto, la próxima semana, si Dios lo permite. Van a haber cosas muy bonitas sucediendo durante este mes y también durante los próximos meses. Así que muy atentos a esas noticias. Y bien, pues amados, el día de hoy queremos seguir bajo el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca de más que vencedores. Como ustedes saben, aquellos que ya nos han estado siguiendo desde el lunes, hemos estado hablando acerca de esa vida de que el Señor quiere, como declara en la palabra, de que seamos más que vencedores y cuáles son aquellas cosas que pueden estar impidiendo que nosotros vivamos esa vida de vencedores y que vivamos una vida de derrota, una vida de tristeza, una vida quizá de poca autoestima y todas las cosas que están afectando la vida personal y sobre todo espiritual de no solamente los creyentes, sino del mundo en general, ¿verdad? Porque vemos mucho cómo se ha propagado, cómo ha aumentado, cómo ha surgido en todas las personas, mucho de lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, personas que se sienten estancadas y pues sabemos que todo esto viene porque la palabra nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra tronos, contra naturalezas espirituales y es muy común ver lo que está sucediendo, pero queremos que la palabra del Señor nos hable y nos permita establecer las formas, armarnos, suplirnos de las herramientas necesarias para poder salir de ese estancamiento y poder llegar al destino al que Dios nos ha llamado. Como ustedes saben, aquellos que ya nos están siguiendo, pues el domingo estuvimos trayendo una palabra acerca de eso, de esos momentos donde estamos estancados. Pero yo creo que todo comenzó con la palabra que el Señor puso en la pastora acerca de paz en medio de la tormenta. Así que aquellos de ustedes que quizás no han visto esa palabra que el Señor puso en el corazón de la pastora y en el corazón de este servidor suyo, pues pueden ir al canal de YouTube y mirar las prédicas ahí y escucharlas para entender por qué el Espíritu Santo nos está guiando por este camino de cómo aceptar, de cómo buscar esa paz y en esta semana de cómo vivir siendo más que vencedores, porque la verdad es que todos tenemos pruebas cada día. ¿Acaso no? Cada día suceden cosas, suceden situaciones y muchas veces, como estuvimos hablando el día de ayer, muchas veces no son situaciones que tienen que ver individualmente con nosotros, sino cosas que suceden a nuestro alrededor, que pueden afectar nuestra percepción y hacernos vivir una vida de preocupación, una vida de ansiedad. Estuvimos hablando el día de ayer cómo muchas veces en social media y en las noticias estamos viendo tantas malas noticias de alrededor del mundo que pueden pues sobrecargarnos, pueden afectarnos de una manera que nos hace sentirnos inútiles, nos hace sentirnos quizá sin la fuerza necesaria, nos hace sentirnos débiles. Pues queremos seguir hablando bajo ese tema, bajo aquellas cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo, aquellas cosas que están impidiendo que podamos vivir siendo más
que vencedores. Yo recuerdo, yo no viajo tan a menudo como quisiera a la República Dominicana. Después que vine en el 2023, creo que solamente, perdón, el 2003, algunos dirían, pero el 2023 es este año. En el 2003, después que vine para este país a quedarme definitivamente, pues he vuelto a Santo Domingo solamente algunas 3 veces. Y así que imagínense, en 20 años, más de 20 años, solamente he podido volver a la República Dominicana solamente 3 veces. Por eso le tengo un poquito de envidia a Feliciana, que está por allá gozándose. Pero yo recuerdo que cuando yo fui a la República Dominicana por primera vez, luego de venir aquí, pasaron como algunos 3 años antes de volver la primera vez a la República Dominicana. Yo recuerdo que en esa época los dominicanos, por alguna razón, la marca favorita era Hollister y Puma. No sé si algunos de aquí estuvieron en ese tiempo, en esa época, pero yo recuerdo que cuando yo fui a la República Dominicana, todo lo que yo compré para vestir allá tenía que ser o Hollister o Puma. Por alguna razón, en la República Dominicana, cuando usted caminaba por la calle, usted sabían si usted venía de los Estados Unidos por lo que usted estaba usando. Es más, recuerdo que en algunas ocasiones, no sé si a alguno de los dominicanos que están aquí o personas de otros países le ha sucedido, que muchas veces usted le lleva un regalo a alguien y lo primero que ven es la etiqueta para ver de qué marca es, ¿verdad? Ya saben que si usted compró el regalo en Walmart o lo compró en una tienda de un poquito más de prestigio. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque sabemos que dependiendo de la etiqueta, eso determina el valor del artículo que usted tiene. No es lo mismo que yo vaya a Santo Domingo, como decimos, o a DR, como decimos cuando estamos aquí, con una camisa de Walmart, que el yo ir con una camisa quizás de Hollister o de American Eagle. Las personas ven esa etiqueta y sienten que la etiqueta le da más valor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces sucede lo opuesto. Muchas veces podemos usar cosas con etiquetas de más valor, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, el que puede usar sus etiquetas, su marca, el que puede comprar sus Coach, el que puede comprar sus, ¿qué otra marca? Sus Michael Kors, su Louis Vuitton, no sé quién usa Louis Vuitton aquí, porque mi esposa en una ocasión me dijo, mientras ella estaba de viaje en Francia, ella entró a una tienda Louis Vuitton y quería comprar, aunque fuera un estuche para el celular, y solamente un estuche para el celular costaba 2.500 euros. Así que ya usted se imagina. Pero muchas veces sucede lo distinto, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi época había el zapato o el tenis o el sneaker, no sé cómo le dicen en su país, que estaba de moda, la marca era la Reebok. Esa era la marca que todas las personas que tenían buenos recursos económicos compraban. Pero en mi caso, yo crecí con mis abuelos. Mis abuelos no tenían que ver con marca. Ellos simplemente compraban lo que se podía comprar. Eran personas que yo sé y entiendo ahora que crecieron en un periodo que quizá tenían que tener mucho cuidado con sus finanzas y siempre buscaban el mejor valor por el dinero. Y yo recuerdo que en el colegio donde yo estaba con familias pudientes de Santiago. Yo, gracias a Dios, a que mi abuela tenía conexiones con la iglesia y esto, pues pude asistir a esa escuela. Pero yo recuerdo que mi abuela me compró unos zapatos que se llamaban, no sé si esa marca existe, pero la marca eran Naturano. La marca de zapatos Naturano. Eran los zapatos más feos que usted podía encontrar, pero sin embargo eran los más duraderos. Yo recuerdo que yo a veces sentía vergüenza cuando me veían con mis zapatos, ¿verdad? Todo el mundo caminando con sus Reeboks y yo caminando con mis Naturanos. Las personas que tenían Reeboks pues lo usaban para deporte, lo usaban para vestir, ¿verdad? Y yo con mi Naturano. Pero ¿qué sucede? Pasaron los años y esos Reeboks que las personas tenían
pues se iban deteriorando, se iban ensuciando, eran difíciles de limpiar. Usted sabe lo difícil que son limpiar unos tenis, ya después que los tenis están perdiendo el color o se están ensuciando, es bien difícil limpiarlos. La cuestión fue que los naturanos que mi abuela me compró, aunque tenían un peor aspecto o tenían una peor reputación, digamos así, fueron los más duraderos. Los Reeboks que ellos tenían pues se deterioraron y tuvieron que echarlos y nadie pudo volver a ver esos Reeboks porque tuvieron que tirarlos. Pero los naturanos que yo tenía, yo creo que si los tuviera todavía el día de hoy, estuvieran todavía existiendo. Los naturanos vendrían siendo la versión de zapatos de las chancletas samurai en nuestro país, que son unos zapatos que son bien feos pero nunca se acaban. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso hoy, hablando de vivir más que vencedores, es que muchas veces nosotros nos etiquetamos o permitimos que personas, permitimos que amistades, permitimos que la vida, permitimos que el enemigo nos etiquete como algo de poco valor, como algo que no tiene valor. Muchas personas aquí han pasado quizá por relaciones nocivas, ¿verdad? Donde quizá el hombre o la mujer con la que usted estuvo un tiempo, lo único que hacía era denigrarlo, lo único que hacía era criticarlo, lo único que hacía era echarlo por el suelo y usted se ha creído esa etiqueta. Usted se ha creído esa etiqueta de que usted siempre va a ser una persona de poco valor. Usted se ha creído esa etiqueta de que nunca va a tener a alguien a su lado que la reconozca y que le dé el valor que usted se merece. Usted se ha creído la etiqueta del enemigo de que usted siempre va a ser adicto. Usted se ha creído la etiqueta del enemigo de que usted va a ser mal padre. Usted se ha creído la etiqueta del enemigo de que en su familia corre el cáncer y usted también va a tener cáncer. Usted se ha creído la etiqueta del enemigo de que usted nunca va a salir del lugar donde usted está. Pues el día de hoy yo quiero hablarle a usted de que esas etiquetas que el enemigo ha puesto en su vida no ha permitido que usted pueda vivir una vida siendo más que vencedor. Y aunque esas etiquetas a usted lo hayan calificado en el pasado, no tienen por qué determinar su futuro. Porque esa etiqueta de esos naturanos que yo tenía en el pasado demostraban que quizás yo no tenía la misma posición económica que los que tenían Reebok, pero en el futuro los que ya se le había terminado o se le habían dañado sus Reebok, tenían que verme a mí todavía caminando con mis naturanos. Aquellas personas que en tu pasado te vieron con un matrimonio fracasado, en el futuro te van a ver con un matrimonio fortalecido, con un matrimonio establecido, con un matrimonio ejemplar. Aquellas personas que en el pasado te vieron adicto a sustancias, a drogas, a alcohol, el día de mañana van a tener que ver esa etiqueta como una persona que fue liberado de las cadenas, que fue liberado de la garra, de la adicción, de la droga, del alcohol. Aquellas personas que quizá te vieron en un estado de depresión, en un estado donde ni siquiera querías salir de tu habitación, no participabas con nadie, siempre andabas con la cara de tristeza, el día de mañana van a tener que verte con la etiqueta de que estás teniendo el gozo y la paz que solamente el Señor te puede dar. Pero ¿cómo podemos luchar contra esas etiquetas? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5, versículos 16 en adelante, dice algo interesante. Dice: les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Amados, la naturaleza pecaminosa, la debilidad de la carne, nos guía siempre a creer las mentiras. Siempre nos guía a creer lo peor. Y el Espíritu quiere creer. El Espíritu quiere creer que ya es libre de adicción. El Espíritu quiere creer que su matrimonio va a funcionar. El Espíritu quiere creer que aunque a usted no lo valoraron en el pasado,
Dios le tiene una persona que sí le va a dar valor. O quizá para algunos que la naturaleza de la carne lo que le dice es que nunca va a poder ser restaurado, nunca va a poder ser redimido, pero el Espíritu sí en el fondo sabe que el Señor Jesús puede sacarte de cualquier situación y establecerte. El apóstol Pablo está dando un consejo muy importante a la iglesia de Galacia y nos los quiere recordar el día de hoy. Y es que el ser humano tiene dos naturalezas. Dentro de nosotros hay dos naturalezas que están en constante contradicción uno con otro. Él sabe que dentro de nosotros se libera una lucha, que existe una lucha interna que siempre nos lleva a un combate, y ese combate tiene dos resultados: o nos alejamos de la relación con nuestro Dios, o llevamos a buscar y anhelar todo lo que a Dios le molesta. Vuelvo y lo repito, esa lucha interior entre el espíritu y nuestra naturaleza y nuestra carne nos lleva a uno de dos resultados: o nos acercamos más a una relación con Dios, o dejamos arrastrarnos y deseamos y anhelamos todo lo que es contrario al Señor. Recordemos que cuando la Biblia se refiere a esa naturaleza pecaminosa, a lo que se está refiriendo es a todo aquello que nos separa de la presencia de Dios. Y yo no sé usted, pero yo no quiero separarme de la presencia de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos separan de la comunión con Él? El apóstol Pablo lo sigue diciendo. De nuevo lo repito, en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, Él hace una lista de cosas que nos puede llevar a alejarnos de la presencia de Dios. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, aquellas cosas que nos separan de Dios, son ¿qué? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las personas, cuando usamos esa etiqueta de que mi familia, todo el mundo bebe, cuando usamos esa etiqueta de que ese es el temperamento con el que yo crecí, cuando usamos esa etiqueta de que no, esa persona habló mal de mí en el pasado, pues yo no vuelvo a hablar con él, cuando usamos esa etiqueta de que yo vivo mi vida como la quiera vivir, cuando usamos toda etiqueta, el apóstol Pablo nos está recordando que todo eso nos aleja de la presencia de Dios. Y el día de hoy alguien tiene que darse cuenta que ha estado cargando con esa etiqueta por mucho tiempo. Has cargado con la etiqueta de que en mi familia todo el mundo practica brujería. Yo he escuchado eso. Mi abuelita esto, mi abuelito lo otro. No, usted se despoja de todas esas etiquetas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos recuerda que todo eso nos aleja de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nota que el apóstol Pablo nos deja saber cuáles son las cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tiene que examinarse y pensar, ¿acaso estoy etiquetando mi vida, estoy etiquetando, mi corazón, estoy etiquetando mi descendencia, estoy etiquetando mi futuro con cualquiera de estas cosas? Usted quizá tiene todavía rivalidad con alguien, eso es una etiqueta. Usted todavía tiene discordia con alguien, eso es otra etiqueta. Si usted tiene celo de alguien, eso es una etiqueta. Usted tiene arrebato de ira, usted ha participado de borrachera y de cosas parecidas. La palabra de Dios nos dice que todo el que practique, todo el que tenga esas etiquetas en su vida, no heredarán el reino de Dios. Y no hay manera de cómo ponerle un poco de pinturita a esto para hacerlo más agradable. Es la realidad. Esta es la realidad que el apóstol Pablo nos recuerda, que todo eso nos aleja de la presencia de Dios. Y no solamente nos dice que nos aleja de la presencia de Dios, sino que la intención del apóstol Pablo y mi intención el día de hoy es dejarle saber
dejarnos saber, porque cada vez que preparamos esto, ¿verdad? El Señor nos habla a nosotros, dejarnos saber a todos y cada uno de nosotros cuáles son las cosas que debemos de eliminar de nuestras vidas, cuáles son las etiquetas que tú tienes que empezar a quitar de tu vida el día de hoy. Odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías. Y nota que el apóstol Pablo no solamente dice que son esas, sino que cosas parecidas, cosas parecidas. Todo lo que se parezca a cada una de estas cosas nos separa de la presencia de Dios. Que dicho sea de paso, no sé por qué me vino esto a mi espíritu en este momento. Algo parecido a la idolatría y la brujería son los horóscopos, son los psíquicos, son las lecturas de cartas, son las lecturas de tazas. En mi país es muy popular el leer tazas. Yo recuerdo que en mi país incluso hubo una época que ponían a que las personas cogieran un huevo, se lo pasaran por el cuerpo y tiraran el huevo en un vaso. No recuerdo bien cuál era el proceso, pero eso es parecido a la idolatría y a la brujería, y esas cosas nos alejan de Dios. Así que mucho ojo, mucho cuidado, porque hay muchos creyentes que practican esas cosas, aunque usted no lo crea. Pero el apóstol Pablo está viendo, él está viendo más allá, él va más allá de dejarnos saber las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa, aquellas cosas que el enemigo usa para atacarnos, sino que nos da los elementos necesarios para poder luchar en contra de las cosas que nos separan de Dios. ¿Usted quiere escuchar cuáles son aquellas herramientas, aquellas armas necesarias para luchar contra todo eso? Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. El apóstol Pablo dice que en cambio el fruto del Espíritu, todos hemos escuchado el fruto del Espíritu, es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Muchas de las cosas que nosotros luchamos es con el dominio propio. Muchas veces antes de usted responder, dominio propio. Muchas veces antes de usted criticar, dominio propio. Muchas veces antes de usted hablar de alguien, dominio propio. Dominio propio. Dice el apóstol Pablo que contra esas cosas no hay condena. Dice que los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nota el contraste que hace el apóstol Pablo entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Mientras la naturaleza pecaminosa desea inmoralidad sexual y adulterio, el fruto del Espíritu nos llama ¿a qué? Al amor. En lugar de uno vivir una vida desenfrenada, la naturaleza del Espíritu, el fruto del Espíritu, nos lleva a amar, a respetar, a honrar a nuestra pareja. Amarla, respetarla, brindarle amor, la fidelidad, ¿verdad? Ese es el fruto del Espíritu. En otras palabras, en lugar de vivir una vida desenfrenada, el Espíritu nos lleva a mostrar amor. Todo lo que necesitamos para poder luchar en contra de los deseos de la carne están disponibles cuando el Espíritu es el que nos guía y nos lleva a llevar fruto. Nota que el apóstol Pablo nos habla de fruto del Espíritu. No nos dice frutos, nos dice el fruto del Espíritu. Es un solo fruto que demuestra 9 características distintas. Lo que nos deja a entender que no importa qué lucha tú estás liberando el día de hoy, ya sea con idolatría, horóscopo, tarot, baraja, leer taza, ya sea contra la idolatría, ya sea contra la brujería, contra el adulterio, contra el odio, contra el rencor, contra la envidia, cualquier cosa con la que estés luchando el día de hoy, tan solo necesitamos el fruto del Espíritu para salir victorioso y poder vivir una vida plena y ser más que vencedores. Es hora de dejar atrás etiquetas de que yo soy así porque así fue que me criaron, etiquetas de que yo soy así porque así fue mi mamá, así fue mi abuelo, así.
todas esas etiquetas que nos han llevado a vivir una naturaleza que nos aleja de la presencia de Dios, tenemos que dejarla de lado, porque no solamente Dios nos da las herramientas para salir victorioso de cualquier tentación que el enemigo pueda arrojar en nuestro camino, sino que el apóstol continúa hablándonos del tema, pero sobre todo de la promesa para los que aprenden a vivir la victoria y la vida que es otorgada solamente a través de Jesús. Romanos 8 nos recuerda que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Usted ha conocido personas testarudas que dicen, no, yo no voy a dejar la bebida, no, yo no voy a dejar las drogas, no, yo no voy a dejar el cigarrillo, no, yo no voy a dejar mi manera de ser, no, yo no voy, porque el apóstol Pablo dice que los que viven conforme a esa naturaleza se fijan en esos deseos, pero en cambio los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es que muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad que proviene del Espíritu nos lleva a vivir una vida más que vencedores. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros somos bautizados, entonces el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes les da ¿qué? Vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, y con esto termino, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Nota, el apóstol Pablo está diciendo que tenemos una obligación, no que tenemos una opción. Es una obligación, es un mandato, es una dirección de parte del Señor. Tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Ya hablamos de cuáles son esas naturalezas, ¿verdad que sí? Odio, disensión, ira, idolatría, brujería, borrachera, orgía, inmoralidad sexual. La palabra de Dios dice que estamos obligados a no vivir ya conforme a esa naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Cuando vivimos conforme a la guianza del Espíritu Santo para nuestras vidas, hay una promesa de parte de Dios, que es que somos adoptados como hijos, de que somos hechos herederos y coherederos, y que sobre todo que tendremos parte con Él en su gloria. Pero si no estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, no somos parte ni herederos del Señor. Qué hermosa promesa es esta de parte de Dios para nuestras vidas, de ser llamados hijos y poder ser parte de su herencia y poder tener el privilegio de la vida eterna junto a Él. Recuerda, amados, que para vivir una vida más que vencedores, tenemos que dejar ir etiquetas. Esas etiquetas de tu pasado, esas etiquetas que te mantienen estancado, esas etiquetas no han sido llamadas para
para determinar tu vida, sino que esas etiquetas son permitidas para poder dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Un ejemplo de esto es Rahab. A Rahab en la Biblia siempre se le llama la prostituta, pero sin embargo ella es marcada como linaje de David. A través de ella vino el linaje de donde salió el rey David y eventualmente nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? La etiqueta que buscaba suprimir a Rahab, calificarla como prostituta, fue la etiqueta que Dios usó para en el futuro demostrar que su gracia no solamente perdona a Rahab, no solamente la establece, sino que la hace ser parte heredera y coheredera del reino de Dios. Amados, en la Biblia no hay ninguna coincidencia. Pregúntate el día de hoy, ¿cuál es esa etiqueta que el Señor quiere que tú te deshagas de ella y entiendas que el Señor la va a usar para que tú puedas llegar a otro nivel? Así que, amados, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para alguien el día de hoy. El día de mañana vamos a estar terminando esta serie de Más que Vencedores. Si el Señor lo permite, vamos a estar terminando con el tema del temor, de cómo el temor no es la ausencia de la fe, sino que es aquello que nos revela la necesidad de la fe. Así que espero que el día de mañana puedan estar con nosotros para ya darle culminación a esta serie, y vamos a ver qué el Señor quiere hablarnos la próxima semana. Y como siempre, les motivo, les exhorto a que si usted piensa que alguien puede ser bendecido o edificado a través de esta palabra, no duden en compartir estos videos, pero sobre todo no duden usted ser portador de ese mensaje de parte del Señor. Así que vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, y también para presentar este tema de aquellos que quizá todavía están cargando con alguna etiqueta de su pasado, para que el Señor nos hable firmemente y nosotros podamos despojarnos, como dice la palabra en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que nos despojamos de todo peso y vamos detrás de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar el día de hoy. Padre, Dios amado, te doy gracias, Señor eterno, por estos momentos que nos permite, Señor, estar aquí reunidos, hablando de tu palabra. Sobre todo, Señor, el día de hoy te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Si no fuera por tu amor y por tu gracia, ¿dónde estuviéramos el día de hoy? Y sobre todo, Señor, ¿dónde estaríamos pasando una eternidad? Porque es gracias a tu amor y a tu gracia que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, Señor. Pero como la palabra de hoy nos dice, tenemos que empezar a vivir por el Espíritu. Tenemos que dejar de lado todas aquellas cosas que traen en nosotros odio, discordia, separación, sectarismo, como dice la palabra mismo, celos, envidias, odio, inmoralidades, borrachera, idolatría, todas las cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Solamente es posible vencerlos y sobrellevarlos cuando dejamos guiarnos por el Espíritu. Cuando te aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos y cuando somos bautizados para ser hechos nueva criatura, porque tú así lo mandaste, Señor. Tú enviaste, Señor, a que bautizaran para el perdón de los pecados. Así que, Señor, te damos gracias el día de hoy por todo lo que estás haciendo. Seguimos dando gracias por esas 9 vidas, Señor, que decidieron bautizarse este domingo, y por esas personas que lo están pensando, Señor. Que quizá esta palabra el día de hoy sea una motivación para que tomen ese paso de fe. Señor, el día de hoy te presentamos nuestro día, te presentamos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros matrimonios, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija. Te presentamos nuestros lugares de trabajo, lugares de estudio, donde quiera que nosotros nos movamos, Señor, el día de hoy. Señor, que el día de hoy todo lo que hagamos, escuchemos, miremos o hablemos sea para tu honra y para tu gloria. Señor, seguimos elevando nuestras peticiones de este grupo. Seguimos dándote gracias por Cuchi, Señor, por el milagro que hiciste de que pudiera conseguir, Señor, su trasplante. Te lo seguimos poniendo en tus manos para que pueda tener una recuperación pronta, Señor, y total. Señor, seguimos presentándote
a mi cuñado Tito en la República Dominicana para que seas tú obrando en su vida. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en él, y seguimos pidiendo, Señor, para que continúes la obra en él y en su vida. Señor, seguimos orando por las otras peticiones, por Héctor, por el sobrino de Carlos en New Jersey, Señor. Seguimos elevándolo a tu nombre, seguimos, Señor, orando y dándote gracias por la señora Alba, Señor, que entregó su vida a ti, Padre. Sé tú obrando en ella, pero sobre todo sé tú obrando en su familia. Dios amado, te seguimos presentando pues también todas las otras peticiones de este grupo, Señor, incluso aquellas que no han sido verbalizadas, pero que tú las conoces, Señor. Sabemos que tú las conoces todas y cada una, y sabemos, Señor, que tú eres un Dios bondadoso y que cuidas de cada uno de nosotros, y que, Señor, tú tienes el control de cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, y el día de hoy te pedimos, Dios amado, que sea tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bendición yendo delante, detrás y alrededor de cada uno de nosotros, y que sobre todo, Dios amado, que tu presencia vaya con nosotros a todo lugar. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el santo y majestuoso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, Dios me lo bendiga a todos. Permítanme darle las gracias a aquellos que se nos conectaron en el live el día de hoy. Ángel, qué gusto verte por aquí. Dios te bendiga. Edwin, un abrazo para ti, para Yoli. Roica, un abrazo para ti, para Pedro, para los niños. Feliciana, cuando venga un dulce de leche relleno de guayaba. Es broma, pero Feliciana, te extrañamos. Un abrazo para ti. Yesenia, Dios te bendiga. Lorena, un abrazo para ti, para Valentina, para Giancarlo y para toda la familia. Altagracia, Dios le bendiga grandemente. Johnny, qué bueno verte por aquí. Dios te bendiga de gran manera. María es mi suegra, ella es la mamá de Tito, que seguimos orando por Tito y seguimos orando por ella, para que el Señor me le dé a ella la fortaleza, ¿verdad?, para poder seguir adelante en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y todas las personas que van a estar viendo este video en las próximas horas, días o semanas. Como siempre, extiendo la invitación a aquellos que no tienen una iglesia donde se congregan regularmente. Les extiendo la invitación a que sean parte de uno de nuestros servicios. Venga a adorar con nosotros, a gozarse con nosotros, a ser edificado a través de la palabra de Dios y sobre todo a crecer en esta comunidad de la fe. De parte mía, de todos los miembros, todos los líderes, todos los colaboradores de este ministerio, de parte de mi esposa, les enviamos un fuerte abrazo. Y quiero recordarles a aquellos que se están conectando por primera vez, mi nombre es Antonio. Servimos a la comunidad hispana de Calvary Christian Church en la ciudad de Linfield, Massachusetts, y nos congregamos cada domingo a las 3 de la tarde y tenemos diferentes eventos durante la semana para aquellos que quieran unirse. Tenemos grupo de hombres, tenemos discipulado general, tenemos intercesión, tenemos grupo de damas, así que hay algo para cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por su sintonía y vamos a terminar el día de mañana esta serie bajo el tema Más que vencedores, vencer el temor. Así que les espero mañana. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Chao.